Hola, bueno, es julio, estamos a viernes 5 de julio y bueno, bienvenidas, bienvenidos a este diario de tejido. Me llamo Natalie, soy una tejedora barcelonesa que vive en el sur de Oxford con mi marido y mis plantas. Bueno, ya me di cuenta hace unas semanas de que llevamos 2 años de podcast. Y sois más de 2000, o sea que la cosa va de doses. Y nada, pues no tengo muchas noticias, sigo, el tema de casa sigue igual. Y nada, ahí estoy mejor. El ojo duró como 6 semanas o así. No sé si llegó a 2 meses, pero bueno, ya parece que ya está casi bien. Eh, bueno, pues nada, creo que la última vez que grabé fue a finales de mayo, principios de junio. Hace más de un mes que no grabo. Y nada, pues hemos pasado una mini hora de calor la semana pasada y ahora pues hemos tenido una semana nublada, que personalmente me va bien. Y nada, pues empezamos. Llevo la chaqueta Ninon de Audrey Borrego, la enseñé el podcast pasado terminada. Y pues me la he estado poniendo así, con una chaqueta, ahí con una camiseta manga corta de tirantes y esto por encima. Tengo un proyecto terminado, solo, pero es un proyecto que hace 2 años que empecé. Empecé en uno de los puentes. Hay un puente a principios de mayo y a finales de mayo. Y creo que lo empecé a finales de mayo. Y es el Fantastic. No está bloqueado. Yo creo que cuando lo bloquee crecerá mucho y ya os lo enseñaré otra vez, pero no he hecho. Lo terminé esta semana, el lunes o el martes, y no ha hecho lo suficiente. No ha sido. No ha hecho el suficiente calor. No ha hecho el suficiente calor como para poner esto a secar fuera, porque es demasiado grande para tenerlo en casa. Así que es así. Y de largo, pues tenemos una, 2,5. No sé cuánto mide, no lo sé, pero mide eso, 2,5 de lo que fuera esto. Em, nada, creo que crecerá bastante porque ya veis que tiene mucho, ¿qué es esto? Mucho bounce. Y además porque tiene una mezcla de calidades, básicamente. Entonces, ya lo he explicado varias veces en los podcasts en los que he enseñado esto, pero los colores sólidos, que son el gris, el azul marino y el rosa, son Knitting for Olive merino, a hebra doble, porque como es un light fingering, quería que me... Ya he probado de hacer un chal con light fingering antes y me salió mucho más pequeño de lo normal, entonces pues doble hebra y me salió pues como una DK, ¿no? Básicamente. Los otros colores que son el lila, este como blanco con amarillo y este que tiene amarillos y cosas otoñales, son merino nylon superwash de una tintorera de aquí. El rojo es una BC Garn Tweed y es un Sport. Así que eso. Al final, yo creo que, pues eso, entre que esto es de K y es lana y no sé qué, 100% sin nylon ni nada, yo creo que esto da bastante. Así que no sé si crecerá al doble, pero bueno. Y nada, pues será un chalmanta. Pesa bastante, pero es súper... Oh, me encanta. Entonces ya veis, si esto ya falta meter hilos, pero meto hilos una vez he bloqueado para que se estire bien y luego pues meto los hilos. Sí que he hecho el Weave Steven, por ejemplo,
aquí lo veis, que no acaban aquí, sino que los he metido mientras tejía un poco. A ver, aquí he unido hebras, pero por ejemplo aquí hay más, ¿veis? Entonces sí que los podría cortar, pero voy a esperarme a bloquear. Y eso, y entonces es inmenso y súper cozy. Nada. Me veo de estas señoras que salen al jardín por la mañana con su taza de té y su capa. Así que eso, guay. Y nada, ahora contenta, pero claro, es que el iCord del final fue la muerte a pellizcos con 600 puntos. Así que tardé como dos o tres sesiones. Y nada, muy contenta. El Fantastic es un patrón de Steven West. No sé de qué año. Pero bueno, los chalets de Steven West suelen ser bastante variados en pues eso, las secciones que tiene, y entonces lo interpreto un poco como un muestrario, ¿no? de puntos y tal que puedes ir aprendiendo. Y ahí está, pues todo lo que es el ancho o largo del chal, como lo queráis ver. Ahí que está. Muy guay. Y esto es básicamente lo único que he terminado este mes. Y por lo demás, tengo... Aquí está. Tengo el Ranunculus en lino negro. A ver. Aquí. No sé... Ah, bueno, sí se ve algo. Separé mangas y entonces estoy con el cuerpo. Quería que fuera mi proyecto para el tren, pero me destiñé las manos mucho. Y entonces pues tenía que ir con el gel o lavarme las manos al llegar a casa o al trabajo inmediatamente antes de tocar nada. Así que al final lo dejé y lo he estado tejiendo en casa. Y nada, pues guay. Sí que voy a usar un consejo que mencionó Joana Paticas en sus vídeos de colorimetría y estas cosas, que en teoría la gente que es de mi colorimetría, el negro no nos sienta muy bien. De hecho que por eso uso azul marino como si fuera mi negro. Pero sí que dijo que si el negro se transparentaba o si el negro no empezaba aquí, sino que era algo así, pues como que mejor, ¿no? Entonces pues voy a ver qué tal me queda el negro una vez terminado, porque si está transparentado, pues a lo mejor no es tan bloque de color, ¿no? Sí, tengo ganas de ver qué tal. Pues eso, voy por el cuerpo y me quedará... Todavía no he decidido... Mencioné en el otro podcast, creo, que no tenía claro qué hacer con... Uy, tengo un boño aquí. Qué hacer con las mangas todavía. Y no me he decidido todavía, tengo que ver. Creo que una vez termine el cuerpo me lo pruebe, pues entonces veré cómo hago las mangas. Pero creo que a lo mejor las dejo 3/4 con el iCord, creo que es, o de la forma que termina, no lo tengo claro. Ya decidiré qué hacer. El lino es de la tienda de Barcelona All You Need Is Love. Ahí está. Ah, y lo estoy tejiendo con aguja del 5, diría. Sí, 5. Y estoy haciendo unas tallas más. Creo que normalmente haría la talla 4, creo que estoy haciendo las 6 o las 7. Porque me quedó la muestra, bajé de aguja y me quedó la muestra diferente. Lo voy a dejar así por ahora, no voy a adentrarme en las tallas hasta que termine y me vea bien, y entonces ya pues diré, lo tengo apuntado, pero ya me adentraré más en aguja, talla y estas cosas. Muy bien. Y mi proyecto de tren entonces es el jersey que le estoy tejiendo a mi suegra, que es el Fiola de Isabel Crema, que lo estoy tejiendo con Knitting for Olive Merino.
Y también separé mangas y ahora estoy por el cuello. Tengo que volver a medir a ver cuánto llevo. Ay, me pica la nariz. Pero bueno, tiene, de detalles tiene esto en el pecho, en el cuello. Y luego pues las mangas todas con un lace, un calado hacia abajo. Y eso, creo que estoy en dos... no sé, porque también modifiqué un poco el tema tallas y todo eso. Creo que también le tocaría una talla 4, pero subí a las 6 o a las 7 por el tema de muestra. Y me quedan 3 ovillos. Uy, y esto. Entonces no estoy convencida de que me va a llegar para el jersey. Esto lo usaré para terminar el cuerpo, creo. Y entonces es decidir si con 3 ovillos me llegan para hacer las mangas, porque son de manga larga. Y al no ser para mí, entonces no quiero jugármela mucho. Así que quizás lo que haga es... hacerlas a la vez, o si no, o sea, no con la misma aguja, sino tejerlas a la vez, pero ir haciendo un ovillo y luego a ver qué tal. Tengo pendiente hacer pedido a Knitting for Olive en algún momento, ya sea la tienda en Dinamarca o hay tiendas aquí en Inglaterra que llevan Knitting for Olive, entonces no sé, a lo mejor compro un par de ovillos más si veo que empiezo la manga y me quedo sin lana, ya veré. Vale, esos dos. Y el otro que he estado haciendo ha sido seguir la chaqueta Calias de también Isabel Kramer, otra vez. Esta casa somos fans. Y lo estoy tejiendo con Nutiden. Y ya también he enseñado este proyecto muchas veces, pero bueno, voy por el cuerpo. Creo que me quedan quizás 5 centímetros, entre 5 y 8 centímetros de cuerpo antes de llegar a las vueltas cortas y no sé qué te queda todavía. Pero bueno, entonces tiene este cuello delante que se va disminuyendo. Ya no disminuyo más. Bueno, no es que disminuyas en puntos, sino que vas cambiando el marcador para disminuir esta textura. Y luego es punto jersey y luego por la espalda son puntos deslizados. Y eso. Y no tiene... no recogerás puntos para el cuello. Esto ya se queda así. Me he explayado bastante en los vídeos anteriores sobre cómo he usado mohair con la chaqueta en varios sitios, entonces no voy a explicarlo aquí. Una vez ya a lo mejor termine, pues haré un repaso de lo que he hecho, pero bueno, que sepáis que estoy usando Nutiden a hebra doble con 2 platos. Esto es fue de un pedido de 500 gramos, entonces me queda otro plato de estos en la bolsa. Entonces, y este lo empecé ayer. Entonces yo creo que me llegará, porque aquí creo que hay 2, quizás hay 2 platos y pico, diría. No lo sé, no me acuerdo la verdad. Habrá que pesarlo cuando termine. Pero yo creo, ahora mismo creo que con esto y quizás el último plato me llegará para hacer la chaqueta. Muy bien, y con esto me salió la muestra más grande, entonces estoy haciendo una talla más pequeña. Que también eso ya lo explicaré bien cuando... Uy, ¿ves? Se me ha roto de tirarlo. Aquí está. Bueno. No se me está... No se me suele romper mucho a la hora de yo tejer. Es más cuando hago esto, que lo saco de la bolsa y entonces es cuando estiro. Vale, y lo último que he trabajado un poco ha sido la chaqueta de mi marido. Voy a hacer un poco de ruido, así que voy a cortar ese trozo
mientras saco la chaqueta. Vale. Pues parece que no haya avanzado mucho, pero he avanzado. Entonces creo que la última vez que hablamos había hecho hasta aquí, diría, todo esto. Y ahora pues empecé el delantero y ya he llegado al punto de... He recogido puntos. Sí, recogí. Vale, hice el delantero hasta que donde me dijo. Y luego recoges puntos por atrás. Y bueno, aquí estoy, tejiendo la espalda. Entonces esto, de la forma que funciona, es así. Sí. Entonces el delantero derecho está hecho. Haces la espalda y luego vendré aquí y recogeré puntos. No sé muy bien cómo se hará esto, pero bueno, ya llegaré. Ya llegará el momento. Y nada, y esto pues solo deciros que esto es la parte del revés. Esta es la del derecho. Pero el proyecto final es con el revés hacia afuera. Y eso. Uy, que me lío. Nada, también estoy tejiendo con Nutiden. Esta es la parte del derecho, pero oficialmente el derecho, pero en verdad es el de atrás. Y esto es la parte de atrás, pero como la textura o el color se va a quedar por fuera. Y bueno, de momento bien, le gusta. A ver qué tal. Es el patrón. Todos los patrones de los que he hablado están en Ravelry y este está en la revista Line, pero también está en Ravelry ahora, creo. Vale, pues la verdad es que en cuanto a proyectos en curso ya está. Vale, quería... En el podcast pasado hablé un poco de proyectos de verano que quería hacer y nada, solamente quería hacer una actualización. Hice muestra para el Cumulus, la camiseta Cumulus T de Petit Knit. Siempre he querido hacer la camiseta con este color. Y luego hice muestra con la seda de Knitting for Olive y el lino de Camarose. Entonces, la seda de Knitting for Olive he probado con la 3 y con la 3 aguja de 3 y 3,5. A ver qué tal. Tenía alguna idea de lo que quería hacer, pero no estoy segura. Tengo que pensármelo un poco más. No sé, tengo este color en seda y tengo uno que es como un poco más topo beige marrón, algo así. Entonces no sé si quiero hacer la Lantana Tea. Creo que es de K. Entonces esto es como demasiado finito. De una de las Knit Light. Creo que es el tercero. El segundo o tercero. También me gusta el Poet Tea de Sally Norland. Entonces me estoy pensando. No sé bien qué quiero hacer. Y esto igual. Es el lino de Camarose, que es como en cadeneta. Y pues probé con el 4,5 y con el 6 para ver qué tal la textura. Y estoy pensando en quizás hacer un chatawal de Midori Hirose. Tengo un chatawal, creo que es de antes de que hiciera las tallas. Igual que el Ranunculus era talla única y luego pues aumentó, pues creo que ha hecho lo mismo con Chatawal porque he estado mirando, lo miré hace unas semanas y parece que hay tallas. Y entonces pues a lo mejor me hago un Chatawal porque el que tengo ahora lo hice al principio de volver a tejer bueno, al principio de tejer prendas en general. Y entonces lo hice con un merino de mecha, o sea, sin
de un cabo. Y cede bastante, entonces no hice muestra ni nada en aquel momento, entonces estoy pensando que quizás me haga eso porque tiene como una especie de calado aquí en el cuello y luego pues es todo liso para abajo, de camiseta de manga corta, quizás. Pero bueno, ya veremos. Como se me antoja todo y como siempre hago planes y luego no sigo ninguno, me rebelo contra mí misma, pues bien. Vale, y creo que hasta aquí básicamente es cosas tejidas. Quiero hablar un poco de un proyecto que voy a llamar Operación Wombat. Em, si todo va bien, voy a ir a Australia en 2025. Tengo marcado junio-julio y entonces estoy en el proceso de buscar alojamiento, en septiembre o así empezaré a buscar vuelos y tal. Y entonces iré en julio-julio porque es la mejor época para el trabajo, básicamente, y es la mejor época para yo ir durante varias semanas y trabajar desde allí. Afortunadamente el trabajo me permite hacer eso, entonces pensé, bueno, pues mientras esté aquí, en el trabajo en el que estoy, que espero estar mucho tiempo, pero bueno, ya que estoy, ¿no? Pues voy a aprovechar para viajar, hacer viajes que lleva años queriendo hacer. Y si puedo, y si en vez de 3 semanas puedo ir 8, pues mejor, ¿no? Y entonces el plan es ir y trabajar. 3 días a la semana y luego el resto de la semana, pues, explorar. ¿Qué pasa? Que claro, junio-julio en Australia es invierno. Y sí, el invierno no será tanto como aquí quizás, pero sí que llegan a temperaturas bastante bajas. Entonces voy a empezar a hacer un poco de armario, porque yo me conozco y sé que necesito un año seguramente para hacer cosas. Entonces, creo que el Chal Fantastic vendrá conmigo, creo que la chaqueta Calias vendrá conmigo. Em, Quiero un jersey gordo, quizás el Turtle Dove de Espástrico, pero no lo sé. No he decidido qué jersey gordo quiero hacer, pero sí que quiero sustituir dos cosas. Quiero hacerme unos calentadores. Me compré estos calentadores hace muchos años, tendrán como 15 años, en mi ciudad en Barcelona. Creo que era un puesto de estos de Navidad. Y entonces hace muchos años que los tengo y me los pongo en invierno debajo del abrigo. Entonces es básicamente la persona que lo hizo, es un cuadrado o un rectángulo y lo cosió. Em, entonces me los pongo encima del jersey de manga larga que tenga y debajo del abrigo. ¿Veis? Me llegan hasta aquí, entonces si necesito guantes o algo me los pongo, pero bueno, todo esto lo tengo abrigado. Y es Aran Chunky, yo diría. Entonces, me gustaría tejer algo parecido en colores que vayan con mis abrigos y quizás algo más finito, porque tengo una gabardina que no me deja tener algo tan gordo, ¿no? Entonces, quiero tejerme unos calentadores. Y luego quiero un gorro nuevo. Entonces, a ver, soy particular, yo no lo sabía esto, pero creo que soy particular con los gorros. Tengo este gorro que me compré hace un montón de años. Pone de dónde es. H&M. Entonces, me compré este gorro y me he dado cuenta de que me gustan los gorros o sea, yo tengo mucho pelo y me gusta tener volumen. Entonces, eh, me tejí este gorro hace unos años, bueno, hace un par de años, y me di cuenta de que no, y no me lo pongo, pero porque creo que, bueno, ahora os lo explico. La lana es de Great and the Fibers y es fingering, y entonces cuando me lo fui a poner, a ver, vale, cuando me lo fui a poner, no tengo mucho arte, ¿eh?
Bueno, es hipster, pero no sé, como que no me... Me gusta que tenga esto como rollo pitufo, ¿sabes? Pero no sé, es como muy señorita. ¿Cómo era? La profe de adivinación de Harry Potter, ¿vale? Y no sé, no me da mucho volumen en la cabeza, ¿vale? Sin embargo, este sí que me lo pongo bastante y es acrílico, obviamente. Uy, pero si me pongo este, más o menos, ¿eh? Porque no... Pero bueno, me gusta mucho más cómo se me... Ay, vale. Me gusta mucho más eh, la forma que le hace a la cabeza. Y porque, o sea, tiene más volumen. Y también es rollo pitufo. Entonces quiero encontrar un gorro. Me veo rara, pero creo que es por el pelo y no sé. Bueno, quiero encontrar un gorro que sea así de bueno, creo que es chunky, diría. Entonces estoy a la buscaré. Que me lleva a algo de Ravelry. He creado grupos, no grupos, bundles. em, colecciones. Colecciones en Ravelry de diferentes patrones para diferentes cosas. Entonces he creado, los pondré abajo por si os interesan, que es para darme ideas o tal. Entonces es como si hicieras favoritos, pero con temática, ¿no? Entonces he creado uno de prendas de verano, uno de chaquetas de verano, que suelen ser cosas así, uno de aguja media gorda, para el jersey este que quiero hacer, y el último creo que es parte de moer. Entonces no es que tengas el moer en todo, sino que a lo mejor el canesú es moer, porque tengo a lo mejor alguna madeja de la Nana Box o algo que no he usado y entonces a lo mejor son 300 metros, por ejemplo. Entonces quiero encontrar algún patrón que tenga algo de moer, pero que no necesite todo lo que es un jersey, ¿no? Así que he creado una colección para eso y entonces me quedan... He empezado uno para gorros gordos, mm, pero no acabo de encontrar uno que me guste. A lo mejor intento estudiar este y repetirlo. Yo creo que esto debe ser em, puntos deslizados, porque no es... Mira, esto es el revés. Yo creo que son puntos deslizados. O sea, un punto derecho, punto del revés, porque esto está cosido, ¿vale? Entonces la parte del derecho sería punto derecho, punto del revés, y luego cuando vuelve sería punto derecho y deslizas punto, o algo así. Bueno, diría que es eso. Entonces a lo mejor lo que hago es comprar lana chunky, estudiar este gorro y hacerme una receta. Eso podría ser una idea. Y esto de aquí es interesante porque entonces lo han cosido por dentro hasta aquí y luego esto que se da la vuelta lo han cosido por fuera. Bueno, total, que necesito un gorro. Muy bien, pero esto tengo hasta junio del año que viene. No tengo mucha lana gorda. Tengo Nutiden, pero no tengo lana Aran o Chunky. Entonces tengo que ver a ver si hay algo por ahí que me llame la atención. Vale, y lo último que quería hablar del tejido es que en diciembre hice un recuento de las bolsas de proyectos con los WIPs, los proyectos a medias que tengo o tenía. Y dije en el podcast anterior que pues este podcast haría repaso, ¿no? Entonces lo que haré es quizás poner una lista de todo lo que conté en diciembre y según mis notas había 16. Entonces, de esos 16 he terminado el Fantastic. Bien, bien.
El Calias es uno, el Fiola es otro. ¿Qué más? También algunos que he tocado también han sido el Seronda, el Pinasa. Entonces espero terminar un par más este año. Em, pero he deshecho dos. He deshecho el Veritas de Beagle Knits no por nada, sino porque no es el hilado adecuado. Estaba haciendo aguas o rayas y entonces el chal es de una madeja todo encaje, eh, entonces no se apreciaría el encaje y tal, la definición y los detalles. Entonces decidí deshacer. Me lo quiero tejer, pero ya tendré otra madeja para hacerlo. Y el otro que paré fue una chaqueta de Irene Lin, que había empezado con Nutiden y no sé, tenía como sentimientos de que solo habían 3 tallas o 4 tallas y no sabía, al ser tan larga con Nutiden no sabía total, que al final me quedó en una muestra. Esto fue el principio del cuello y esto es lo que hice. Y al final lo dejé como muestra para ver cómo queda los cables y todo eso con Nutiden en aguja de 4,5. Así que eso, antes de 10 y... ¿Qué dije? ¿16? De 16 menos 2, 14 y uno terminado, 13. Así que vamos por 13 proyectos en proceso del año pasado. Obviamente empecé el Beloved y tendré... ¿Tengo alguno más? Bueno, de la Custom Party tendré alguno más, sí. Así que bueno, tengo más de 13, pero del año pasado quedan 13. Muy bien, pues hasta aquí la sección tejido, no tengo compras ni nada. Así que vamos a pasar a la sección hilado. Así que si llegáis hasta aquí, media hora o así, ¿no? Pues eso, que vaya bien. Vale, sección hilado. Pues creamos el grupo de hilanderas en Telegram y somos unas 20, bueno, no llegamos a 30, así que es un grupo muy guay. Así que si eres una hilandera principiante, novata o tienes algo de experiencia, todos los niveles son bienvenidos. Dime algo por Instagram y te mando el enlace. Y hemos empezado el Tour de Fleece. Y entonces eso consiste, es como un hila juntas durante el Tour de France, pero que cada una hila lo que quiere y se pone los retos que quiere. Solo pues hacer un poco de piña, de hilar juntas, y está muy bien porque tenemos a hilanderas expertas o con más experiencia y entonces están dando muchos consejos a las que estamos empezando. Así que está muy guay. Vale, tengo una madeja terminada. Entonces, ¡pim! Esto lo enseñé en el podcast pasado. ¿O lo iba a empezar? Sí. Entonces, esto es Shetland teñido con algo que pondré aquí porque no me lo sé. Y nada, y entonces pues no estoy segura cuántos metros hay porque me compré este cachivache que es para medir las vueltas por pulgada o por centímetro, ¿vale? Y entonces lo he medido con esto y me salen a 15 vueltas por pulgada y según esto es un 4-ply. Sí. Pero claro, tengo trozos más gordos que otros, entonces más o menos yo diría que será un fingering sport, algo así. Lo que no tengo muy claro es cuántos metros hay, porque he intentado calcularlo y no voy a decirlo porque es una burrada. Pero bueno, hay... ¿Deja la libreta abajo? Ah, no. Este aquí. Lo pesé,
Son 168 gramos y no sé cuántos metros hay, porque lo he intentado hacer hoy y no me salía del todo, porque si no estoy equivocada, en 168 gramos tendría como unos 170 metros o así, pero si es fingering, debería haber 400, entonces creo que no lo estoy haciendo bien. Total, que por lo menos sé que según esto es un fingering, ya está. Haré muestra cuando lo quiera usar o lo que sea. Pero bueno, y si os lo enseño así un poco, me está saliendo más uniforme cada vez que termino, pero es que, claro, me gusta hilar, yo quiero hilar grandes cantidades, entonces necesito la rueca. Pero bueno, entonces voy a intentar mostraros esta parte y veréis que más o menos está bien, pero habrá zonas que esté... Mira, a ver, por ejemplo. Mira, estos tres serían un buen ejemplo. De que uno es un poco más gordo y está menos torsionado. Este está como muy torsionado y este como en medio, ¿no? Entonces, intento que sea uniforme, pero obviamente al ser hecho a mano, pues no es tanto. Pero bueno, está guay. Me gusta. Es muy adictivo. El hilado me apaga la parte del cerebro que también nace en la jardinería. Mientras que el tejido no tanto. El tejido sí que me relaja, pero tengo que pensar, aunque no piense en trabajo o en la vida, pero tengo que pensar en lo que estoy haciendo. Mientras que con esto no pienso nada. Es solo hilar, 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 hilar. Y de hecho, hilar, 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 hilar. Sucha, susha. ¿Alguien? ¿No? Vale. Hilar, no pienso. No me acuerdo dónde iba, pero bueno. Sí, he perdido el hilo. Total, que me gusta hilar mucho y mira, aquí por ejemplo se me rompió, no sé, el tema de que cuando lo estoy plegando a veces se me rompe, entonces cuando estoy hilando y hilo muy finito no se me acaba de romper en ese momento, pero luego cuando estoy plegando a lo mejor si cuando estiro o lo que sea entonces sí que se rompe, ¿no? Entonces ahí es cuando como que me estoy medio inventando haciendo estos nudos, pero bueno, ya veré qué tal sale. Y nada, pues este es el último proyecto terminado antes del Tour de Fleece. ¿Algo más que explicar de esto? Del, del hilado. No, diría que no. He hecho un... Noelia me pidió que explicara cómo un trozo de vellón con otro. Entonces al final de este vídeo añadiré una... ¿Cómo lo llama Chris? Una cápsula, ¿no? No, píldora. Una píldora. De cómo uno yo dos diferentes vellones. Y lo que estoy hilando es esto. Así que lo hice hace un par de semanas. Bueno. Diría... Sigo sin tener gracia. No tengo arte para hacer madejas todavía. Lo explico en el vídeo este que hice para... con la pregunta que me hizo Noelia, pero hilé cada cabo con estos y los plegué con este. Entonces veis que es bastante más gordo que estos dos. Y en el vídeo también hablo un poco sobre la diferencia entre... Esto creo que es la fusayola. Entonces esta fusayola y esta. Y por qué creo que es mejor tener algo así. Vale, muy bien. Tour de Fleece. Pues estoy siguiendo con el vellón peinado, que no lo había tocado todavía. O sea, solo he hilado con lana cardada hasta ahora.
Entonces, ya había empezado antes del Tour de Fleece, así que eso no lo estoy contando, pero esto es la lana que estoy hilando para el Tour de Fleece. A ver si quiere enfocar. Bueno, y entonces es lana de John Arbon en este color, como Tutti Frutti. Y ya mencioné, creo que sale la mayoría, sale como liloso, pero con los colores que se ven por aquí. Y nada, no estoy hilando cada día, no me ha dado tiempo porque estaba con el Icor de la muerte del Fantastic, pero bueno, cuando me he puesto, al final me he puesto y tardo estoy una hora. Me pongo el temporizador para decir, haz 15 minutos y acabo diciendo, bueno, un poco más, un poco más, un poco más. Bueno, vale, y creo que el último apartado de hilado es que probé lavar el vellón que os enseñé la otra vez. Entonces os iré poniendo fotos, pero quería enseñaros las herramientas que estoy usando. Entonces, para lavar... ¡Ay! Los cubos. Bueno, para lavar he puesto los vellones aquí, que son las bolsas para lavar la ropa. Los pongo aquí dentro. Uso guantes de estos reforzados. Y compré 2 barreños, que como muy hondos son... Como muy hondos es la botella, ¿vale? Porque no tengo mucho vellón ahora mismo. Entonces, puse agua caliente del grifo. En alguna ocasión herví agua y entonces creo que una parte se me filtró un poco por eso. Pero bueno, puse agua caliente, puse un poco de Fairy, no mucho, un poco de Fairy y puse el vellón. Hice un experimento. Primero los puse en agua fría para que quitara la suciedad. Y en 2 de los 3 vellones que usé, que son 100 gramos o así de vellón solo, pero 2 de los 3 no tenían suciedad en sí, pero el tercero sí. Y creo que hice una foto. Os iré poniendo fotos aquí, yo creo. Y luego, una vez los lavé en agua fría, puse agua caliente. Entonces, sí que tenía miedo de que se me filtrara, pero por ahora, según he leído, es de fría a caliente bien, es de caliente a fría cuando se puede filtrar. No sé. A mí por lo menos no se me ha filtrado. Entonces puse agua caliente del grifo, Fairy otra vez, y puse el vellón. Y los dejé como 10 minutos o así. No dejé que se enfriara mucho el agua, básicamente. Y escurrí en la ensaladera. Entonces pones el vellón aquí dentro, como si fuera ensalada, lechuga, y luego pues le das aquí y el agua, bueno, esto centrifuga la lana y el agua sale y se colecciona, se recoge, se queda fuera de la parte verde. Y va muy bien, os lo recomiendo mucho. Y entonces pues quería enseñaros un poco, no que lo vayáis a apreciar, pero bueno, en comparación con la otra vez. Bien. Entonces, lo que no tengo todavía son herramientas para peinar. Eso es lo siguiente que necesito comprar. Porque esto está limpio. Me estoy quedando sin voz. Vale, entonces esto está limpio. Pero claro, los ríncholes, o sea, los tirabuzones, ríncholes es un catañol. Los tirabuzones estos no están sucios, pero hay que peinarlos. Pero esto sí que está limpio.
Entonces, claro, y una vez limpio, ahora os enseño los tres y voy. Entonces yo tenía miedo, por ejemplo, de que esto, y puede ser que bueno, es que no sé, pensé que esto se me había afiltrado, pero lo puedo separar. Entonces, no sé, a lo mejor quizás sí que lo filtré un poco sin querer, no lo sé. Yo creo que hasta que intente peinarlo, no lo sé. Pero por lo menos esto no está. Pero por eso quería hacerlo con cantidades pequeñas, porque imaginaros que lave un vellón entero y haga esto, ¿no? Que por cierto, tengo una amiga que hice en Oxford que se fue a Gales, se compró una casa en Gales y tiene un rebaño de 6 ovejitas de Welsh. Son negras. Black Welsh Mountain, algo así. Y las esquilaron y me ha guardado un billón. Y me lo dará la semana. No sé si la voy a ver la semana que viene. Así que pues ese es otro proyecto que voy a tener. El otro que tampoco parece que sea fieltro es este. Y también muy guay. No sé cómo enseñaros esto, pero bueno, básicamente parece que no. No sé si era aquí o quizás en el otro cacho que parecía que sí que se había filtrado algo, pero ahora no lo encuentro. Pero bueno, otra vez, cuando sea cuestión de peinarlo o cardarlo, lo que sea, ya veré si realmente hay algo que sí que sea filtro. Pero ya sé que, por ejemplo, no usaré agua de la tetera, por ejemplo, de la kettle, sino que básicamente el sistema de agua que tenemos aquí en casa es que tenemos un tanque que calienta el agua y cuando usas todo el agua pues ya está. Entonces tienes que usar la inmersión, que es un botoncito, o si no te esperas a cuando tenemos el temporizador que se encienda. Pero ese día no lo usé, así que bueno, da igual. Entonces este sí que creo... sí, este creo que es el que se filtrado un poco. Pero este creo que se quedó un poco de lanolina y que a lo mejor intento lavarlo otra vez. Esto es la parte que pienso que a lo mejor se filtró. O ya estaba así, no lo sé. Pero en comparación con los otros dos, noto que tiene todavía un poco de grasa o de lanolina. Entonces a lo mejor le doy otro baño. Bueno, muy bien. Entonces, se me había olvidado decir que una vez he centrifugado en la ensaladera, me compré un secador de hierba. Esto. Entonces esto lo pongo, fuera tengo una cuerda de tender y entonces pongo el vellón aquí dentro y se cierra para que los pájaros o lo que sea no entren, ¿no? Y lo dejo fuera para que se seque. Y me ha ido bien, o sea que yo creo que ese sistema lo voy a seguir usando y no necesito más espacio que este, que son 1, 2, 4 secciones. Y como el vellón hay que también lo va separando y tal, pues yo creo que irá bien. Muy bien. Y creo que para terminar solo me queda... Quería enseñaros la caja esta trimestral que me llega de la pastora de aquí del Reino Unido. Porque nos ha enviado cosas cartadas y quería enseñar, no sé si se apreciará por pantalla, pero quería enseñar cómo se ve, no sé, porque hay merino también. Vale. A ver. Esto es merino. Ella trabaja con un esquilador profesional y lo hace a mano y se ve que pues viaja por el mundo esquilando rebaños. Y entonces merino de las Falklands, ¿es Azores?
Oh, bueno, las islas... No me acuerdo, lo pondré por aquí. Pero bueno, entonces esto es merino, ¿vale? Y no sé si se va a apreciar, pero es súper gordo. No veo el principio o el final. Pero... Bueno, mira, lo hago por amor al arte. ¿Vale? Esto es como se ve. Esto es merino. Y esto es Shetland. Voy a hacer lo mismo. Y podéis ver que la merino es mucho más densa. No sé si se aprecia. En directo sí, y al tacto también. El merino es mucho más denso. Sí, ¿veis? No sé si este se transparenta un poco más que este. ¿Vale? O la luz pasa, ¿no? Entonces, es por eso que hay gente que dice que el merino para empezar cardado es más difícil porque se engancha mucho más, ¿no? Entre las fibras y entonces a la hora de estirarlo pues cuesta más. Esto es una mezcla de Shetland con Romney, o sea que la oveja es una mezcla de Shetland con Romney. Y esto también es cardado. Comparado con merino. Más aire todavía. Y lo último... Ah, bueno, hay un par de cosas. Esto lo cardó ella con... con su máquina de cardar, que es algo que yo quiero. Y es de sus ovejas Nettle y Fennel. Una es gris, son dos hermanas. Una es gris y la otra es este color crema. Y lo último es algo que me tiene así algo en gracia. Blueface Leicester. Y esto es sin lavar. Mirad los tirabuzones. ¡Ay, qué monada! Son los tirabuzones del Blueface Leicester. Que es lana que habréis visto por tintoreras. Yo creo que cada vez más es más popular. Es Corriedale Merino y Blueface Leicester, ¿no? Qué gracia. Entonces esto pues intentaré lavarlo también. Y no sé... Aquí está. Esto es lo largo de de las fibras. Qué chulo, ¿eh? Bueno. Pues nada, era solo eso. Quería enseñaros la Blueface Leicester, que no es... Comparado con quizás el Shetland, que también son largos, pero podréis ver la diferencia de... Momento, ¿eh? A ver. Así. Estoy intentando unificar un poco las... Esto creo que es Gotland. Entonces, esto comparado con... ¿Hablé demasiado pronto? Sí, a ver. Vale. ¿Veis el tirabuzón? Es curioso, ¿eh? Y esto también es rizado, pero no tan recargolado. Qué guay. Muy bien. Pues nada, me ha quedado un podcast más corto de lo normal, ¿no? Me estaban saliendo películas ya en los últimos par de, de vídeos. Pues nada, diría que ya está. Eso es todo.
Ah, sí, pues ahora os pondré el vídeo de esto de yo uniendo los diferentes vellones. Creo que dura 10 minutos el vídeo. Así que eso, y nada, os dejo hasta la próxima. Em, no sé cuándo, siempre digo que el mes siguiente, a lo mejor si es en agosto y si no es en septiembre. Ya está. Cuidaros mucho y nos vemos. Hasta luego. Hola, soy la Natalie del pasado. Eh, no sé qué intro habré hecho, pero Noelia de Creciendo Sin Prisa me pidió que hiciera un vídeo sobre cómo yo em, uno mm, vellón al hilado, ¿no? Entonces voy a enseñaroslo cómo lo hago yo. No estoy diciendo que sea la forma que se hace, pero es como yo lo, lo he hecho. Primero os quería enseñar los usos que estoy usando. Esto es un extremo. Estoy aprendiendo que es mejor tener esto. Si quiero hacer grandes cantidades voy a apartarme un poquito por ahora. Si quiero hacer grandes cantidades de lana, de madejas, necesito un uso que tenga esto como más grande, porque cuánta lana puedo meter aquí depende de cómo de ancho sea esto, porque aquí esto ya es que no me estaba funcionando, pero al final lo conseguí, pero básicamente, claro, si tú, ahora os enseñaré, pero si tú le das vueltas, luego si estás así, entonces todo esto tiene que ser menos tiene menos envergadura que la parte de arriba, porque entonces no sé, como que salta. He notado que salta el hilado y no va bien. Total, que a duras penas conseguí meter todo esto aquí. Y entonces voy a enseñar cómo yo hago, cómo paso de aquí a aquí. Y aquí tengo pues el cachito de lana, ¿vale? Entonces voy a... no me vais a ver la boca, así que espero que los subtítulos funcionen bien. A ver. Vale. Tengo este vellón, ¿vale? Entonces, lo que hago es intento estirarlo un poquito y yo todavía no hilaría, o sea, no estoy cómoda hilando todo esto con el uso. Entonces lo que hago es separarlo, más o menos, ¿vale? Y luego esto lo separo más o menos bastante. ¿Vale? Entonces me queda algo como bastante transparente, ¿vale? Yo esto todavía lo dividiría una vez más. Cuando tenga más experiencia, seguramente no, pero bueno, lo hago así. Entonces lo que hago aquí es estirarlo un poco para que las fibras se separen un poquito.
Ok. ¿Dónde estás aquí? Entonces... voy a subir el vídeo con la cámara. Vale, entonces le doy al uso, ¿vale? Lo paro, sí se podrá ver. Entonces tengo toda la tensión aquí, ¿vale? Y esto es como es una parte, tengo un trocito que está torsionado y la otra parte que no. Entonces pongo el vellón debajo de lo que he estado hilando y estas partes de aquí arriba, ¿vale? Las pongo en la parte torsionada. No sé si se va... ¿Veis que tengo la parte torsionada aquí? Tengo unas fibras aquí, ¿vale? Entonces lo que intento hacer es que la fibra dé la vuelta y coja, estira un poco más y no habrá mucha torsión, ¿vale? Entonces le doy un par de vueltas más, paro, vuelvo aquí, ¿vale? Y me voy asegurando de que las fibras, a ver, voy a, porque así no lo podréis ver, que las fibras se vayan cogiendo. Entonces aquí, veis aquí esto, aquí es donde he empezado, ¿vale? Y a veces me queda un poco más peludo que otras veces. Y ya, pues ya está. Básicamente Noelia me pidió que enseñara cómo uno la fibra para que no quede súper gordo. Y ya está, ya he unido la fibra. Y luego también me preguntó si lo hilo tanto como para que se me rompa, que cómo lo uno. Entonces voy a seguir un poquito y voy a forzar el que se me rompa y os lo enseño. Ahora vuelvo. Es que estoy intentando que se vea en la cámara así. Y lo dejaría más largo, ¿eh? Normalmente. Bueno. Al final como que casi lo he forzado. Pero bueno. Se me ha roto por fino. A ver si con el pelo. ¿Vale? Entonces me ha quedado un poco como en punta. Entonces lo que sí que cuesta más cuando se rompe así. Entonces lo que haría es deshacer un poquito la torsión que he hecho. Vale, entonces voy a deshacer un poco. Hay veces que tengo que tirarlo. Me ha pasado alguna vez que de tan fino que saque. Mira, ¿ves? Al final he tenido que separarlo. Pero bueno, básicamente intento encontrar o deshacerlo lo suficiente como para que pase de esto a esto, ¿vale? A ver, esto es cuando lo haces en directo, que la teoría va bien y cuando estás sola también te acaba saliendo bien, pero ahora en la... Vale. Total, más o menos, no sé cuántos centímetros es esto. ¿10?
Y entonces lo mismo, estiro un poco la fibra para que esté como más suelta, no tan agarrada entre sí. Y la pongo debajo de lo que he hilado ya, ¿vale? Y las fibras que vas a unir también están un poco así como sueltas. Y entonces las fibras sueltas las pongo debajo de algo que ya tiene algo de torsión. ¿Vale? Entonces aparte de aquí, esto de aquí está menos torsionado y desde mi pulgar hasta hacia atrás está más torsionado, ¿vale? Entonces pongo la fibra detrás de lo que no está torsionado y pasado el pulgar y los dedos, ¿vale? Doy un poco de torsión y voy a ver si puedo hacer que las fibras se vean como se enganchan. Entonces tengo fibras agarradas con el dedo y el pulgar, estiro un poquito, dejo y se va retorciendo un poquito. Estiro un poquito, se retuerce un poquito, pero no hay mucha torsión. ¿Vale? Le doy otra vez. Es que esto es lo que pasa cuando no tengo un trípode de la cámara para hacerlo hacia abajo. Total, que ahora se está quedando como demasiado gordo, entonces voy para atrás, estiro un poquito, dejo y se retuerce. Todavía queda un poquito gordo, tiro hacia atrás, se retuerce. Tiro un poco hacia atrás todavía, un poco hacia atrás todavía y se retuerce. Doy un poco más. Estiro. Retuerce. Tiro, retuerce. Vale. Y entonces ya he unido dos partes de la fibra y no sé muy bien, quizás esté aquí, la unión, aquí justo debajo de mi barbilla. Quizás la unión está ahí, pero ya no lo sé. Y ya está. Así es como entonces cuando tenga... voy a terminar este vellón y espero tener la madeja hecha para cuando toque podcast. Y ya está. Unión hecha. Y luego cuando lo quiero dejar, lo dejo así para que la torsión no se deshaga. Y esto ya lo puedo dejar. Y eso, entonces voy a intentar, me queda esto para terminar de hilar, entonces me quedará algo gordo como esto y entonces plegaré estos dos y con suerte ya os habré enseñado la madeja. Hasta luego.